veces hemos escuchado hablar de los escritores de mapa y los escritores de brújula, pero ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de los que están en el medio, de los que se aprovechan de los dos mundos? A continuación te explico las ventajas de este tercer grupo basándome en mi propia experiencia. Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Stefania Gil, escritora del género romántico y varios de sus subgéneros desde 2011. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, así recibirás una alerta cada vez que haya un video nuevo en el canal. Voy a empezar mencionando que hay dos tipos de escritores, los de mapa y los de brújula. Los escritores de mapa son aquellos que necesitan tener toda la historia estructurada antes de poder empezar a escribir la novela. Son los escritores que usan métodos conocidos como el método Snowflake o copo de nieve. Te dejo el enlace abajo por si no conoces el método para que te familiarices con él. O también usan técnicas un poco más sencillas que les permitirá hacer un bosquejo bien estructurado de toda la novela. Son esos autores que necesitan tener todo ya armado antes de poder sentarse a escribir. Por otro lado están los escritores de brújula, que en medio de un arrebato inspiracional te emocionan con una idea y de ahí sacan una novela. Estos escritores no necesitan tener nada estructurado, sencillamente tienen una idea y van de una vez a empezar a desarrollarla desde algún punto, desde el punto en el que se les ocurra. Por eso digo que son los que tienen un arrebato inspiracional. Y luego tenemos un tercer grupo, que son esos que están ahí en el medio, lo que en inglés dirían un in-between. De hecho, en el mercado anglosajón a estos escritores se les llama plotser o planser, porque es una mezcla entre el escritor plotter, que es el que es de mapa, y el planser, que es el de brújula. Entonces combinan las dos palabras y así es como los llegan a llamar un escritor plotser o planser. Yo estoy dentro de este tercer grupo de escritores, yo estoy en el in-between y te voy a contar por qué. Los que ya se han pasado por aquí por el canal antes saben que yo no solo soy escritora, también soy planificadora. Me encanta planificar mi día a día, mi semana, mi mes, mi año entero, tenerlo todo organizado, planificado. Eso lo llaman un poco control freak. Sí, soy un poco control freak, lo reconozco. Y me encanta tener todo eso toda mi vida bien planificada. Eso me da sensación de seguridad, me hace saber hacia dónde voy y me da tranquilidad. Pero por otro lado no puedo planificar de la misma manera una novela. No he sido capaz jamás de planificar una novela entera con la metodología con la que lo hace un escritor de mapa. Es decir, puede ser que la planifique, pero luego siento que no puedo salir de lo que está planificado, porque esa es mi estructura de planificación. Cuando me planifico en mi día a día o en mi semana o en mi mes, yo espero no salir de lo que me planifiqué para poder cumplir las metas que necesitaba cumplir. Entonces, al llevar mi sistema de planificación a una novela, siento que me estoy encajonando dentro de lo que planifico y entonces empiezo a tener conflictos con mi creatividad. Y pierdo la motivación y la inspiración porque siento que estoy limitando a mi creatividad. Muchas veces he intentado crear una hoja de personajes como esa que van por ahí rodando por la web, que tienen muchísimas preguntas acerca de tu personaje, inclusive preguntas que van desde cómo se llama tu personaje, en dónde nació, hasta qué lleva en los bolsillos. Al principio intentaba hacer ese tipo de cuestionarios, por llamarlo de alguna manera, y me sentía cómoda porque sentía que conocía al personaje. Pero eran tantas las preguntas y tan detalladas que llegaba a obsesionarme con que no podía salirme de lo que respondía en las preguntas, que no podía variar, que de pronto el personaje era de esta manera y tenía que ser así para siempre, y eso no pasa en la vida real. En la vida real todos vamos cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que nos van pasando cosas en la vida. Ciertamente tenemos un carácter establecido, pero nuestro carácter mejora o empeora según nos van pasando cosas en la vida. Y encajonar a mis personajes entre tantas preguntas
me hacía frustrarme en cierto momento porque sentía que tenía que expresar todo en la novela, todo lo que iba respondiendo en las preguntas para que el lector pudiese conocer con exactitud cómo conocía yo a ese personaje. Y es súper estresante para mí esa condición. Lo otro que por lo cual dejé de hacer ese tipo de cuestionarios es porque, como te decía, hay un 75% de la información de esas preguntas que nunca se la muestras al lector. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué pierdo mi tiempo respondiendo preguntas de las que el lector nunca se va a enterar? Porque si yo sé que mi personaje es un personaje impulsivo, no necesito más nada para saber que va a reaccionar de manera impulsiva ante ciertas circunstancias que se presenten en la historia. Entonces el resto de las preguntas pues para mí estaba de más. Y así es como me decidí a no hacer más este tipo de cuestionarios para los personajes. Me limito a crear hojas muy básicas con el nombre, el background que trae mi personaje, dónde nació, dónde vivió, si tiene algún amigo de la infancia que aún conserva. Cosas bastante básicas, cosas que puedo introducir de alguna manera sin forzar la trama de la novela. Pero me dejo de tonterías y de escribir tantos detalles que luego siento la necesidad de expresárselo al lector en algún punto de la historia y me frustro si no lo hago. Entonces ese 75% de cosas que el lector no sabe, y como lo considero una pérdida de tiempo, si el lector no lo va a saber, pues no lo hago. Hago, como te dije, una hoja muy básica con las descripciones básicas del personaje. Hacer un esquema metódico como los que hacen los escritores de mapa me hace perder motivación y creatividad porque es un proceso que toma varios días. Entonces, en esos días estoy muy emocionada pensando en cómo puede ir transcurriendo la historia, cómo pueden ir pasando las cosas. Y quizá en el momento en el que me voy a sentar a escribir he perdido la motivación y me provoca escribir otra novela y no la que estuve planificando durante 3, 4 días, una semana, porque hay veces que el proceso es largo y toma mucho tiempo para establecer el paso a paso de esa novela. Esto tampoco quiere decir que yo sea al estilo de los escritores de brújula, que me sale el argumento y de pronto ya me siento y escribo la novela de un tirón. Tengo novelas así, pero no han sido la mayoría, porque en algún punto de la trama necesito empezar a planificar, y ahí es en donde digo que somos como un tercer grupo, porque estamos en el medio de ambos. Usamos un poco de las técnicas del escritor de mapa y un poco de las técnicas del escritor de brújula. No tengo un proceso previo de planificación para las novelas. Sin embargo, como te digo, he aprendido a sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, la idea que quiero desarrollar. Eso es muy importante. ¿Qué idea quiero desarrollar? ¿Cuál es mi punto de partida y a dónde quiero llegar? ¿Qué necesito que transcurra desde ese punto de partida hasta ese punto de llegada? Luego, la información sobre los personajes principales, como te dije antes, cosas muy básicas, características físicas relevantes y qué objetivos tienen estos personajes dentro de la historia. Lo de las características físicas relevantes es súper importante porque quizá dices al principio de la novela que el personaje tiene los ojos verdes y tal vez al final de la novela te da por decir que tiene los ojos azules porque no te has recordado que al principio dijiste que eran verdes. Sé de casos así. Y eso un lector no lo perdona, así que esas son las cosas en las que sí hay que poner cuidado y sí hay que tomar apuntes para no equivocarse. Como te comenté antes, planteo un poco del pasado de cada personaje. Si tuvo algún problema en una relación amorosa, si ha tenido algún tipo de complejos, ese tipo de cosas. También establezco los nombres de los personajes, cosa muy importante por supuesto. El lugar en el que se desarrolla la novela. Tengo que conocerlo, tengo que saber qué cosas importantes hay alrededor, un poco de la vida diurna y nocturna. Hay que conocer un poco el ambiente en el que estás desarrollando la novela que tienes en mente. Yo siempre suelo bromear con que no sé cómo hacían los escritores antes de internet para poder saber y describir ciertos lugares en los que nunca habían estado, que hoy en día tenemos esa herramienta y que hay que aprovecharla y usarla para no cometer errores que luego los lectores no perdonan. Y también investigo algo más importante que debe investigar
que necesite estar, digamos que en similitud a las cosas reales, a la vida real. Por ejemplo, en mi novela Ecos del Pasado tuve que hacer una investigación exhaustiva acerca del FBI, secuestros de niños, para poder hablar con propiedad dentro de la trama, porque de eso se trataba la novela. Y no era una novela de fantasía, es una novela de suspenso que, con investigaciones policiales, que eso pasa en la vida real. Entonces hay que adherirse a la realidad un poco. Una vez que acabo eso, me tomo un segundo para imaginarme cómo quisiera yo empezar esta novela. Dejo que la mente fluya. Y en ese fluir me llega una imagen que me dice, aquí podría empezar. Puede ser una imagen cotidiana, puede ser un hecho que deje al lector en suspenso o con ganas de seguir a la otra página, puede ser una escena romántica, pueden ser muchas cosas, pero dejo que sea mi mente la que me guíe hacia ese punto inicial de dónde empezar a escribir toda la novela. Posteriormente paso a los primeros capítulos, por supuesto. Estos los voy construyendo en el camino junto a los personajes. Aquí es cuando me convierto en un escritor de brújula. Según los personajes vayan andando en su proceso, yo voy escribiendo lo que ellos me van dictando. Esto se va a construir con sus personalidades. Si debo ir agregando más personajes en el camino, porque quizá me hace falta uno que otro muy puntual, pues tomo nota de ese personaje, hago un pequeño, una pequeña ficha descriptiva de ese personaje y ahí lo mantengo almacenado por si en el futuro necesito volver a utilizarlo dentro de la misma novela. Pero usualmente yo dejo que sean los personajes los que van construyendo su propia historia. Y me apoyo en ellos muchísimo, en sus personalidades, en su manera de pensar, y llego a conocerlos muy bien y a entenderlos muy bien. El hecho de ser un escritor en el punto medio entre el de mapa y el de brújula no quiere decir que yo no conozco mis personajes o que no conozco sobre mi historia, que no tengo conocimiento de nada, que voy libre por la vida. No. Esto quiere decir que yo llego a conocer a mis personajes muy bien, pero por el contacto que voy teniendo con ellos a medida que vamos creando juntos la historia. En paralelo voy apuntando momentos importantes de la trama y momentos importantes de cada uno de esos personajes dentro de la trama, porque puede ocurrirle cosas muy importantes de las que se deban tomar apunte para tener en cuenta en el futuro. Y también voy tomando nota de los detalles del pasado de ese personaje que voy narrando dentro de la historia. Voy tomando algunas notas por tener apuntes a la mano en caso de necesitarlos a medida de que voy escribiendo. Después de varios capítulos desarrollados con ayuda de mis personajes, entonces empiezo a tener una idea de hacia dónde va la novela y es cuando empiezo a aplicar las técnicas del escritor de mapa y empiezo a estructurar los siguientes capítulos hasta que llegue el final de la novela. Voy haciendo un bosquejo capítulo a capítulo y esto es lo que me hace un escritor del grupo del medio, entre los de mapa y los de brújula. Me aprovecho de lo mejor de los dos mundos, invitando a mis personajes a actuar por cuenta propia, a que construyan sus propias historias. A veces trabajar de esta manera me hace tener algunos problemas porque pierdo un poco el norte y me toma un par de días en regresar al centro de la historia y continuarla. Sin embargo, es el mejor método para mí, me funciona de la mejor manera y aunque pierda 1 o 2 días buscando de nuevo ese norte para seguir escribiendo, no me preocupo porque sé que el resto de la trama fluye con naturalidad, que es lo que más me interesa. La idea es que uno escriba dentro del grupo en el que se sienta más cómodo. Yo te invito a que pruebes de la técnica de los dos tipos de escritores, la técnica del escritor de mapa y la técnica del escritor de brújula, e incluso que luego las juntes y experimentes dentro de este tercer grupo de escritores que, como en mi caso, nos va genial uniendo el método del escritor de mapa y el método del escritor de brújula. Fíjate que en la vida cotidiana se me da genial planificar cosas, pero no me sirve a la hora de planificar mi creatividad. No me funciona. Entonces, siempre es mejor que probemos de diversos métodos para saber dentro del cual nos sentimos más cómodos trabajando. Sobre todo cuando tenemos
carreras creativas como esta, que necesitamos estar tranquilos y sentirnos muy cómodos para que la creatividad fluya constantemente. No se es mejor o peor escritor por ser escritor de mapa o escritor de brújula. Muchos escritores famosos son escritores de brújula. Creo que Stephen King es uno de ellos y escribe bestsellers mundiales. Si sabes quiénes de los famosos son escritores de brújula o escritores de mapa, te invito a dejarlo abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo el día de hoy. Espero que te haya gustado este video, espero que te sea de muchísima ayuda y recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, déjamelo todo abajo en la caja de los comentarios que estaré feliz de responderte. Muchísimas gracias por llegar al final de este video conmigo y si te gustó no olvides darle like y compartirlo en las redes sociales. Hasta el próximo video.